Durante la cena, mi yerno se rió y dijo: ¿Qué se siente ser un perdedor? Todos rieron, menos yo. Me limité a sonreír y a responder: ¿Y a ti cómo te sienta saber que este perdedor dejará de pagar tus cuentas? En cuanto esas palabras salieron de mi boca, el rostro de Sheldon, mi yerno, perdió el color. En un instante, la mesa familiar se convirtió en un campo de batalla. Y no creerías lo que hizo después. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Y no olvides darle like al vídeo. ¿Sabes, Mark?, dijo Sheldon, girando la copa de Cabernet Caro que tenía en la mano. Debe ser agradable estar jubilado. Sin presiones, sin plazos, sin responsabilidades reales. Dejé mi tenedor sobre el plato con cuidado. El prime rib que tenía enfrente se enfriaba. La mesa de caoba pulida, la misma que había ayudado a Caroline a elegir el año pasado, brillaba bajo la luz de las velas que titilaban en los candelabros de cristal. Mi hija se había esmerado esa noche para celebrar el ascenso de Sheldon a gerente regional de ventas. Tiene sus momentos, respondí, observando cómo se servía otro generoso trago del mismo vino que yo había llevado como regalo de felicitación. Sheldon se recostó en su silla, la que ahora prefería ocupar en la cabecera durante las cenas familiares. No me malinterpretes. Tuviste una buena carrera como ingeniero, pero eso fue hace, ¿qué?, ¿40 años? Es un mundo diferente ahora. Todo es digital, rápido. Hace falta una mente joven para tener verdadero éxito. Caroline se removió incómoda a mi lado. La pulsera que llevaba, el regalo que le había hecho la última Navidad, capturó el destello de la vela. Sheldon, papá tuvo una carrera maravillosa. Diseñó infraestructuras que aún siguen en pie hoy en día. Claro, claro, replicó él, haciendo un gesto con la mano como si apartara sus palabras. Pero seamos honestos, ¿cuándo fue la última vez que realmente construiste algo? ¿Qué lograste algo significativo? Emma, mi nieta de solo 9 años, levantó la vista de su pollo. El abuelo me construyó una casa en el árbol el verano pasado. ¡Qué dulce, cariño!, contestó Sheldon, dándole una palmada en la cabeza de manera condescendiente. Pero el abuelo debe entender que los hombres de verdad mantienen a sus familias con su propio trabajo duro. No todos pueden simplemente relajarse en la jubilación mientras otros cargamos con el peso. El silencio se prolongó más de lo cómodo. La risa nerviosa de Caroline intentó llenar el vacío. Quizá deberíamos hablar de otra cosa. Emma, cuéntale al abuelo sobre tu recital de piano. Pero Sheldon no había terminado. El ascenso lo había inflado como un globo, y el vino le daba valor. En realidad, he estado pensando. Ahora que estoy ganando dinero de verdad, marcando 6 cifras, quizás sea hora de que todos empiecen a aportar lo suyo. Yo sabía exactamente a qué se refería. 15 años de ayudar con la hipoteca, pagar matrículas escolares, cubrir letras de autos, facturas médicas. 15 años viéndolo gastar como si el dinero creciera en los árboles, mientras yo calladamente cubría cada agujero. Toma a Caroline, por ejemplo, continuó, señalando a mi hija. Ha estado tanto tiempo fuera del mercado laboral, viviendo de lo que podríamos llamar caridad familiar. Quizás sea hora de que vuelva al mundo real. El rostro de Caroline se puso pálido. Ella sabía, igual que yo, que su estilo de vida dependía por completo de mi apoyo silencioso. Los uniformes del colegio privado colgados en el vestíbulo, el contrato de arrendamiento del BMW de Sheldon, la remodelación de la cocina que terminaron el otoño pasado. Todo era imposible sin mi ayuda. Tommy, mi nieto de 12 años, percibió la tensión. «¿Estamos en problemas, papá?» «No, hijo. Pero es importante entender la diferencia entre quienes generan ingresos y quienes dependen de otros. Entre los que proveen y, me miró directamente, los que han dejado de intentarlo». La ofensa flotó en el aire como humo espeso. Caroline tomó su copa de vino con manos temblorosas. Los niños intercambiaron miradas preocupadas. Sheldon se inclinó hacia adelante, sintiéndose envalentonado por lo que interpretaba como mi silencio.
No quiero ser duro, Mark, pero alguien tiene que hacer las preguntas difíciles. ¿Cuándo fue la última vez que aportaste algo de valor? ¿Cuándo sentiste por última vez la satisfacción de ganarte la vida en lugar de simplemente existir? Hizo una pausa, disfrutando lo que creía que era su momento de gloria. ¿Qué se siente ser un fracasado? La pregunta cayó como un golpe físico. Caroline ahogó un grito. El tenedor de Tommy chocó contra su plato. Emma empezó a llorar. Pero yo no me moví. En cambio, di un sorbo lento de agua, dejé el vaso sobre la mesa con precisión y lo miré directamente a los ojos. ¿Y a ti cómo te sienta? Dije con voz firme y clara, saber que este fracasado dejará de pagar tus cuentas. El color desapareció de su rostro más rápido que el vino de una botella rota. Caroline se llevó la mano a la boca. Los niños observaban confundidos mientras la expresión triunfante de su padre se desmoronaba en algo muy parecido al pánico. Seguí comiendo mi cena, cortando cada trozo de carne con calma deliberada, mientras la mesa quedaba sumida en un silencio sepulcral. Afuera, la oscuridad caía sobre el vecindario suburbano y a lo lejos se escuchaba el ladrido de un perro. Tras lo que pareció una eternidad, me limpié la boca con la servilleta de lino, me levanté y besé a Emma y Tommy. Gracias por la cena, Caroline. Estuvo deliciosa. Fui hacia la puerta, tomé mi abrigo del armario y salí a la fresca noche de marzo, dejando atrás a una mesa llena de personas que, por fin, empezaban a comprender lo que habían significado 15 años de generosidad silenciosa. El trayecto de 15 minutos a casa transcurrió en silencio. Mis manos firmes sobre el volante, a pesar de la tormenta que se agitaba dentro de mí. Al llegar, la luz del sensor de movimiento proyectó largas sombras sobre los escalones de la entrada. Dentro, colgué el abrigo en el armario del pasillo y caminé directo a mi estudio. El lugar olía a papel viejo y cera para muebles. Encendí la lámpara de escritorio de latón. Su luz cálida iluminó 15 años de archivadores perfectamente organizados. Como buen ingeniero retirado, había guardado cada recibo, cada extracto bancario, cada cheque cancelado. Era hora de ver exactamente cuánto me había costado mi fracaso. Abrí el primer cajón, etiquetado 2009 a 2012. Las carpetas estaban codificadas por colores: azul para asistencia hipotecaria, verde para préstamos de autos, amarilla para gastos escolares, roja para facturas médicas. Mi esposa Marta había muerto a finales de 2008 y, para enero de 2009, Caroline ya estaba en apuros. El primer pago para ayudar con la hipoteca, $2.800 en febrero, otro tanto en marzo, y así sucesivamente. Extendí los estados de cuenta sobre mi escritorio de caoba, las cifras alineándose en columnas bajo la luz. $2.800 cada mes durante 180 meses. La calculadora marcó más de $500,000 solo en la hipoteca. Luego vinieron los pagos de los autos, el contrato de arrendamiento del BMW de Sheldon, el préstamo del SV de Caroline. $1.200 mensuales durante 8 años. Otros $115.200. Las cifras seguían subiendo. Cada carpeta revelaba otra capa de generosidad que incluso yo había olvidado. Los recibos de matrícula del colegio privado llenaban un cajón entero, la educación de Tommy desde kinder hasta 7º grado, la de Emma desde preescolar hasta 4º. Escuelas de élite con piscina y programas de idiomas. $24.000 al año, a veces más con campamentos de verano y actividades extracurriculares. 16 años de gastos educativos, $192.000. Primas de seguro médico cuando Sheldon estuvo desempleado, tratamientos dentales para los niños, visitas a urgencias, las sesiones de terapia de Caroline después del susto de divorcio hace 3 años. Cada sobremanila contenía cientos de recibos de copagos, formularios de seguros, facturas médicas que yo había pagado en silencio. $8.000 al año durante 15 años, $120.000 en total. Encontré recibos de vacaciones escondidos detrás de los papeles del seguro. Disney World en 2015, un crucero por Europa en 2018, alquileres en una cabaña de esquí en Aspen, regalos de Navidad,
reparaciones urgentes del coche, el pago inicial para la remodelación de la cocina de Caroline, otros $45.000 en ayudas variadas. La cifra final me hizo recostarme en mi sillón de cuero, $976.200. Casi $1 millón. Por primera vez desde el funeral de Marta, sentí el peso completo de aquella promesa que le hice en su lecho de muerte. No te preocupes por Caroline, le susurré a mi esposa moribunda. Me aseguraré de que esté bien. Recordé las lágrimas de Caroline en el funeral, su pánico por la hipoteca que ella y Sheldon no podían pagar solos. Lo agradecida que estaba entonces, llamándome cada semana para darme las gracias, enviando galletas caseras, trayendo a los nietos los domingos. ¿Cuándo dejó de agradecerme? ¿En qué momento mi ayuda pasó de ser un regalo a convertirse en una obligación? Saqué mis propios estados financieros, aquellos que mostraban mis renuncias, una cuenta de jubilación más pequeña porque había pospuesto mis inversiones, una modesta casa de 2 habitaciones en lugar de la propiedad junto al lago que siempre quise, mi vieja camioneta de 15 años en el garaje mientras Sheldon conducía autos de lujo, los folletos de viajes que nunca usé porque Caroline siempre necesitaba algo, los hobbies que abandoné, la mujer de la iglesia que dejó de invitarme a cenar. Porque yo siempre estaba ocupado ayudando a la familia. Había entregado casi $1 millón en 15 años, a costa de mis propios sueños. A las 10:30 de la noche, tomé mi teléfono y la lista de contactos de mi banco. Sabía que el día siguiente traería conversaciones interesantes con los departamentos de pagos automáticos. El domingo por la mañana, el café me supo distinto, más fuerte. Me senté en la mesa de la cocina viendo a los gorriones pelear por migas bajo la ventana. Luego regresé a mi estudio, donde pilas ordenadas de documentos esperaban como soldados listos para entrar en acción. Primero llamé al National Bank. Contestaron al tercer tono. Servicio de cuentas, le atiende Jennifer. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito cancelar los pagos automáticos desde la cuenta corriente 457899422156. Respondí con el mismo tono firme que había usado en 40 años de presentaciones como ingeniero. ¿Me da los últimos 4 dígitos de su número de seguro social para verificar su identidad? El proceso tomó 12 minutos. Jennifer fue minuciosa, profesional y completamente ajena al hecho de que, con cada pulsación de tecla, estaba desmontando 15 años de arquitectura financiera. Los pagos han sido cancelados, señor Bennett. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy? Eso es todo. Gracias. Marqué una marca junto a asistencia para la hipoteca, 2.800 al mes. El seguro de la casa en Colorado requirió la autorización de un supervisor. La cancelación del leasing del BMW necesitó 3 transferencias. Todas las llamadas siguieron el mismo patrón: verificación amable, procesamiento eficiente, números de confirmación que anotaba meticulosamente en mi cuaderno. A las 11:15 ya había tachado 8 ítems de mi lista. El teléfono sonó a las 11:47. Papá, la voz de Caroline sonaba confundida, no asustada, todavía. Pasó algo raro con el pago de la hipoteca. El banco llamó diciendo que no había fondos suficientes en la cuenta, pero eso no tiene sentido porque asumiste que seguiría pagando para siempre. El silencio se estiró como un cable tenso. ¿Qué quieres decir? Su tono subió medio tono. Exactamente lo que te dije anoche. Ya no voy a cubrir tus gastos. Pero papá, no puedes simplemente, la hipoteca, el seguro, la escuela de Tommy. Todos cancelados desde esta mañana. Escuché cómo su respiración se aceleraba. Esto no es una broma. Vamos a perder la casa. Entonces tendrán que encontrar la forma de pagarla ustedes mismos. La línea quedó muda. Mi cuaderno mostraba 6 llamadas más por hacer. Las compañías de servicios públicos fueron sorprendentemente eficientes. El departamento de contabilidad de la Centura Academy hizo menos preguntas de las que esperaba. Cada número de confirmación quedó registrado con precisión mecánica. Caroline volvió a llamar a las 12:23. Su voz, ahora, sonaba tensa de verdadero miedo. Papá, no entiendo qué está pasando.
La escuela llamó, la aseguradora también. Incluso la compañía eléctrica. Todos dicen que nuestros pagos fueron rechazados porque cancelé las transferencias automáticas desde mis cuentas. ¿Tus cuentas? Preguntó en un susurro. ¿Creías que esos pagos aparecían por arte de magia, Caroline? Hubo otro silencio. Pero nunca te pedimos que. Nunca lo hicieron porque nunca tuvieron que hacerlo. Yo simplemente lo hacía. No podemos, se detuvo. Exacto. Ese es el punto. A las 12:31 sonó otra vez mi teléfono. Esta vez era la voz de Sheldon, intentando sonar autoritario. Mark, sea lo que sea este jueguito, tiene que acabar ya. No es un juego. Es la realidad. No puedes destruir a nuestra familia solo porque te ofendiste en una cena. No estoy destruyendo nada. Solo estoy dejando de financiarles. ¿Quieres saber cómo se siente ser un fracasado? Le respondí. Aprende a pagar tus propias cuentas. Su silencio fue más largo que el de Caroline. La última llamada de mi lista fue para mi asesor financiero. El lunes hablaríamos sobre redirigir esas mensualidades a mi olvidado fondo de jubilación. Afuera, los gorriones habían encontrado más migas. A la 1:15 de la tarde, el familiar rugido del BMW de Sheldon rompió la calma. Por la ventana vi cómo daba un portazo con fuerza innecesaria. Caroline salió del asiento del copiloto aferrando su bolso como si fuera un salvavidas. Avanzaron por mi camino de entrada con la seguridad de quienes creen tener la razón moral. Abrí la puerta antes de que tocaran. Necesitamos hablar, dijo Sheldon, empujando para entrar sin invitación. Caroline lo siguió con los ojos enrojecidos. Adelante, les dije, aunque ya estaban dentro. Sheldon se colocó en el centro de mi sala como un general reclamando territorio. Esta ridícula rabieta termina ahora. Llama a los bancos y restablece todos los pagos. No lo haré. No puedes cortarnos así, sin aviso. Hay obligaciones legales, contratos verbales. Muéstrame el contrato donde acepté pagar sus cuentas para siempre. Caroline dio un paso al frente, con la voz temblorosa. Papá, por favor, piensa en lo que mamá querría. Recuerda lo que prometiste en su funeral. La mención de Marta fue como un soplo de aire helado. Pero ya esperaba ese argumento. Prometí ayudarte a estabilizarte. 15 años y casi $1 millón después, estás menos estable que al principio. ¿$1 millón? Susurró Caroline. Fui hasta mi escritorio, tomé mi calculadora y mi cuaderno. $976.200. Asistencia para la hipoteca, pagos de coche, seguros, colegiaturas, gastos médicos, vacaciones, emergencias. ¿Quieres que lo divida por categoría? El aplomo de Sheldon vaciló por 3 segundos. Eso es imposible. Nunca pedimos tanto. Nunca pidieron nada. Simplemente lo daban por hecho. Caroline se dejó caer en el sofá, pálida. Pero los niños, la liga de béisbol de Tommy, las clases de danza de Emma. Esas seguirán, pero las pagaré directamente. Ya no pasarán por ustedes. No puedes dividir a la familia así. Sheldon explotó. Somos una unidad, un equipo. Y los equipos requieren respeto mutuo. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me agradeció por algo? La pregunta quedó suspendida en el aire de la tarde, sin respuesta. Las lágrimas de Caroline comenzaron a brotar lentamente, hasta convertirse en los sollozos desesperados que yo recordaba de su adolescencia. No sabía que era tanto. Yo pensé que querías ayudar. Pensé que eso te hacía feliz. Lo era, hasta que dejaste de apreciarlo y empezaste a exigirlo, Sheldon. Él empezó a caminar de un lado a otro sobre mi alfombra, como un animal enjaulado. Bien, ¿quieres gratitud? Gracias. Ya está. Ahora, restablece los pagos. La gratitud no funciona de manera retroactiva, Sheldon. Su andar se detuvo. Por primera vez desde que entró en mi casa,
dejó de verse simplemente molesto y comenzó a lucir realmente preocupado. ¿Qué es exactamente lo que quieres de nosotros? Quiero que aprendan a vivir con lo que tienen. Quiero que mis nietos vean a sus padres trabajar por lo que poseen y no esperar limosnas. Quiero que me traten como a un padre y un abuelo, no como a un cajero automático. Caroline levantó la vista entre lágrimas. ¿Y si no podemos? ¿Y si lo perdemos todo? Entonces aprenderán lo que realmente significa fracasar. El silencio se extendió, tan denso que hasta las sombras de la tarde parecían contener la respiración. Sheldon enderezó los hombros, recuperando un poco de su compostura corporativa. Ya veremos. Hay abogados especializados en abuso financiero hacia personas mayores. Casi sonreí. Por favor, llámalos. Me encantaría explicarles cómo he sido yo el abusado financieramente durante 15 años. Se marcharon sin decir una palabra más. El motor del BMW de Sheldon rugió con más furia de la que el propio coche probablemente podía soportar. Me quedé en la ventana, observando cómo se alejaban por la calle, y me di cuenta de que mis manos temblaban. El silencio llenó mi casa como el agua que inunda una presa rota. Me dejé caer en mi butaca de cuero, la que Marta me había regalado en nuestro 20º aniversario, y fijé la vista en la fotografía de nuestra boda sobre la repisa, la radiante sonrisa de Caroline, la humilde pajarita de Sheldon, el rostro iluminado de Marta a mi lado. Era 2007. Sheldon trabajaba en una pequeña aseguradora, conducía un Honda con 10 años encima y me llamaba señor con un respeto genuino. Señor Bennett, me dijo en nuestra primera conversación a solas, quiero que sepa que cuidaré bien de Caroline. Puede que ahora no tenga mucho, pero estoy trabajando duro para construir algo digno de su hija. La humildad en su voz era real. Yo le creí. 2 años después, Marta ya no estaba. El cáncer se la llevó en 4 meses brutales, dejando a Caroline destrozada y a Sheldon intentando manejar su modesta hipoteca con un sueldo de principiante. La recesión de 2009 había golpeado y su empresa empezaba a despedir gente. En el funeral de Marta, Caroline se desplomó contra mi pecho. Papá, no sé cómo vamos a salir adelante. El trabajo de Sheldon no es seguro. La hipoteca. No te preocupes, le susurré, abrazando a mi hija rota de dolor. Te ayudaré hasta que estén estables. Hasta que estén estables. No para siempre. En esos primeros años, la gratitud de Sheldon era abrumadora. Notas escritas a mano, visitas los fines de semana para arreglarme las canaletas o cortar el césped. Caroline me llamaba 2 veces por semana solo para saber de mí, y traía a los nietos los domingos a cenar. Papá, literalmente nos estás salvando la vida, me decía con lágrimas en los ojos. Te lo devolveremos cuando las cosas mejoren. La primera ayuda, la hipoteca, $2.800. Solo por 6 meses, prometió Sheldon, hasta que me asciendan. El préstamo del coche, $450 al mes. Solo hasta que tengamos algo de capital en la casa. La matrícula del colegio privado de Tommy, $2.000 mensuales, solo para el jardín de infancia, para darle una buena base. Cada solo hasta se volvió permanente. Cada medida temporal se convirtió en una expectativa. Para 2012, las notas de agradecimiento desaparecieron. Las visitas de Sheldon se redujeron a apariciones esporádicas en las que bebía mi cerveza y se quejaba de su jefe. Las llamadas agradecidas de Caroline se transformaron en peticiones mensuales de ayuda extra. Papá, ¿puedes cubrir las clases de danza de Emma? Son solo 200 al mes. Papá, los niños necesitan computadoras nuevas para la escuela. Papá, nuestro alquiler vacacional se cayó. ¿Puedes ayudarnos con otro lugar? La palabra por favor fue la primera en irse. Luego, gracias. Finalmente, incluso el ¿puedes? Se convirtió en tienes que. Para 2018, Sheldon dejó de reconocer por completo mis aportaciones. En las barbacoas del vecindario presumía de sus renovaciones en la casa, de la educación privada de sus hijos, de su estilo de vida exitoso. Cuando los vecinos elogiaban su BMW, él sonreía orgulloso y hablaba de su inteligente planificación financiera.
Caroline empezó a defenderlo a él antes que a mí. Cuando le sugería suavemente que intentaran manejar algunos gastos por su cuenta, me respondía molesta. «Papá, no entiendes la dinámica de las familias modernas. Sheldon está bajo muchísima presión en el trabajo. Los niños ya tienen rutinas establecidas. No puedes simplemente alterar todo porque te sientes poco apreciado». Poco apreciado. La palabra me golpeó como un puñetazo. La última Navidad, ninguno de los dos mencionó mi ayuda. Sheldon brindó hablando de su arduo trabajo para mantener a la familia. Caroline publicó fotos en redes sociales de sus lujosos regalos con etiquetas como bendecida y éxito familiar. Yo me quedé en mi pequeño salón, mirando las tarjetas de agradecimiento de 2009, preguntándome en qué momento la gratitud se había endurecido en derecho adquirido. Ahora, sentado en la penumbra creciente, entendí lo que Marta habría querido, no un apoyo eterno, sino dignidad, no una generosidad sin límite, sino respeto. Afuera, las sombras se alargaban sobre mi jardín delantero y en la distancia sonó un teléfono. 3 días pasaron como fichas de dominó cayendo a cámara lenta. El lunes por la mañana llegaron las primeras notificaciones del banco. Caroline llamó a las 9:47 de la mañana, con la voz fina por el pánico. «Papá, dicen que el pago de la hipoteca fue rechazado. Hay una multa de $75. El banco quiere 2.875 para mañana o iniciarán el proceso de ejecución hipotecaria». No dije nada. El silencio se estiró hasta que ella colgó. Al mediodía, la financiera del BMW de Sheldon dejó 2 mensajes de voz por el impago de los $650 mensuales. El préstamo de la SV de Caroline, otros $480 al mes, rebotó con una penalización de $50. El seguro de la vivienda se canceló a las 3 de la tarde cuando falló el pago automático. El martes la marea subió más. Caroline volvió a llamar, esta vez con Sheldon gritando al fondo. «No podemos cubrirlo todo», su voz se quebraba. Apliqué en Target, Walmart, 3 restaurantes. Incluso si me contratan de inmediato, pagan $12 la hora. Eso no llega ni a 2.000 al mes antes de impuestos. Por primera vez en 15 años, estaba haciendo cálculos para sobrevivir. El miércoles por la tarde, pasé en coche por la Centura Academy a la hora de salida. Tommy y Emma estaban junto a otros niños cuyos pagos de matrícula sí habían sido cubiertos. Esa mañana, la escuela había llamado a Caroline. $4.800 debían pagarse de inmediato o los niños serían expulsados el viernes. Esa noche, mi vecina, la señora Payne, mencionó que había oído gritos en la casa de Caroline mientras paseaba. «Parece que tienen problemas de dinero», dijo con tristeza. El joven gritaba algo sobre tarjetas de crédito al máximo. El jueves llegó el clímax. Caroline me llamó por tercera vez a las 2:15 de la tarde. «Papá, por favor». Fui a 5 entrevistas ayer. McDonald's, una empresa de limpieza, un supermercado. Todos piden referencias de empleadores recientes. Yo no he trabajado desde 2009. Su voz ya no tenía ese tono exigente y arrogante, había sido reemplazado por algo que no escuchaba desde hacía años: humildad. Ayer, Sheldon intentó pagar la hipoteca, dijo. «Tenemos $3.000 en la cuenta. El pago es de 2,875. Lo pagó, y luego se dio cuenta de que no nos quedaba nada para los servicios, la comida o la gasolina. Tuvo que llamar al banco y cancelar el pago. Guardé silencio. La compañía de leasing del BMW programó el embargo para el lunes. Se llevarán el coche de Sheldon, a menos que paguemos $650 más una tarifa de reinstalación de $200. Más silencio. Papá, su voz se volvió muy pequeña. «Creo que vamos a perderlo todo». «Sí», respondí en voz baja. «Probablemente sí». Entonces empezó a llorar, no con un llanto superficial, sino con sollozos profundos y dolorosos, como aquellos de sus rupturas adolescentes. Pero esto no era un drama juvenil, esto eran consecuencias de la vida adulta. El viernes por la mañana,
Estaba en mi estudio revisando mi plan financiero reajustado. Esos pagos mensuales que antes hacía para ellos ahora se destinarían al crucero por ríos europeos que Marta y yo habíamos planeado antes de que enfermara. Las clases de cocina en Italia, el taller de fotografía en Escocia. A las 11:30 sonó el teléfono. Esta vez era Sheldon. Mark, su voz no tenía nada de la arrogancia de antes. Necesitamos hablar. Ya hemos hablado. No, necesitamos hablar de verdad. Como adultos. Sobre cómo podemos arreglar esta situación. ¿Quieres decir cómo puedo yo arreglar tu situación? Un largo silencio. Sí, eso es exactamente lo que quiero decir. Al menos estaba siendo honesto por fin. Vengan el domingo por la tarde, todos. Traigan a los niños. ¿Debemos llevar algo? ¿De qué deberíamos hablar? De la realidad, dije y colgué. Afuera, por mi ventana, las primeras flores de primavera comenzaban a asomar por la tierra. El lunes por la mañana, Dave, mi amigo de la ferretería, me llamó con preocupación en la voz. Mark, escuché algo inquietante ayer. Sheldon estaba en el bar Murphy diciendo que cortaste toda ayuda a tu familia sin previo aviso. Que estás sacando a los niños de la escuela privada por rencor. Dejé la taza de café lentamente. Exactamente qué dijo. Lo llamó abandono financiero de nietos inocentes. Usó muchos términos empresariales, como si estuvieras castigando a Caroline por algo pequeño. Para el martes, Caroline ya había llamado a la hermana de mi difunta esposa, Janet. Esa tarde, Janet me telefoneó con un tono cargado de desaprobación. Caroline dice que los has abandonado en su momento de mayor necesidad. Ah, ¿sí? ¿Mencionó los $976.000 que les he dado en 15 años? Un largo silencio. ¿Qué? Casi $1 millón, Janet. Pagos de hipoteca, préstamos de coches, seguros, matrículas escolares, facturas médicas, vacaciones, cada mes, durante 15 años. Eso no puede ser. Tengo documentación de cada centavo. A la mañana siguiente me llamó Emma, con una vocecita ensayada. Abuelo, mamá dice que podríamos perder la casa porque ya no quieres ayudarnos. ¿Hicimos algo malo? El corazón se me encogió, pero mantuve la voz suave. No hicieron nada malo, cariño. ¿Quieres que te pase a buscar para ir por un helado esta tarde? Mamá dice que ahora quizás digas que no a todo. Yo nunca digo que no a un helado con mi nieta. Esa tarde, en Dairy Queen, la tristeza fingida de Emma se desvaneció mientras me contaba su proyecto de arte. Cuando la dejé en casa, Caroline me observaba desde la ventana, con ojos calculadores. El miércoles llegó una confrontación más directa. Nancy Morrison, una vecina de toda la vida, se me acercó en el supermercado. Mark Bennett, me da vergüenza lo que has hecho. Su voz resonó por 3 pasillos. Cortar a tu propia hija cuando más te necesita. ¿Qué pensaría Marta? La miré con calma. Marta pensaría que 15 años y casi $1 millón son más que generosos. Su indignación se tambaleó. ¿1 millón? $976.000. Pagos de hipoteca, coches, matrículas escolares, seguros, gastos médicos, vacaciones. ¿Quieres ver los registros bancarios? Algunos compradores se detuvieron a escuchar. El rostro de Nancy se tensó. Caroline nunca mencionó. Caroline menciona muy poco de lo que recibe, Nancy. Solo lo que le conviene. Esa noche, Dave volvió a llamar. Sheldon estuvo otra vez en Murphy's esta noche, con el mismo discurso, pero Bill Henderson estaba allí. ¿Te acuerdas de Bill? Les vendió ese BMW hace 3 años. ¿Y qué dijo Bill? Preguntó cómo podía Sheldon permitirse un coche de $60,000 con su sueldo. Cuando Sheldon empezó a esquivar la pregunta, Bill recordó que tú habías cofirmado el contrato de arrendamiento. El bar quedó en silencio de golpe. El jueves por la mañana me llamó un viejo colega de ingeniería, Tom. Escuché chismes interesantes en la cafetería,
pero también escuché tu versión gracias a Dave. ¿Es cierto que los has apoyado durante 15 años? Cada mes, desde que Marta murió. Y nunca lo han reconocido. Vaya, eso es frío, Mark. El viernes por la tarde, estaba regando mi jardín cuando la señora Payne se me acercó. Señor Bennet, mi hija oyó algo en la recogida del colegio. Padres hablando de un drama familiar. Algunos están empezando a cuestionar la historia que cuenta su yerno. Seguí regando mis rosas. La gente tiene derecho a opinar. También dicen que ha sido muy generoso con esos niños todos estos años. Muy generoso. Amo a mis nietos. Claro que sí. Eso nunca ha estado en duda. El sábado por la mañana, Caroline me llamó con un tono desesperado. La gente está haciendo preguntas incómodas sobre el dinero, las fechas y la documentación. Tienes que dejar de esparcir mentiras sobre nosotros. No he esparcido nada, Caroline. Solo he respondido con la verdad cuando me lo han preguntado. Estás destruyendo nuestra reputación en esta comunidad. No destruyo nada, solo he dejado de financiar la creación de reputaciones falsas. La llamada se cortó. El domingo amaneció con cielos despejados y con la certeza de que por la tarde estaríamos todos en mi sala otra vez. Pero esta vez, la comunidad estaría mirando. La reunión familiar nunca ocurrió. El lunes por la mañana, la realidad decidió otra cosa. Dave me llamó a las 8:15. Mark, vi un aviso de ejecución hipotecaria pegado en la puerta de Caroline anoche. Un documento oficial del condado. Dejé mi café con cuidado. 30 días. Tenían 30 días para pagar $8,625. 3 meses de hipoteca atrasada más multas y honorarios legales. El martes trajo más cambios. El BMW de Caroline había desaparecido de la entrada, sustituido por un Honda Civic de 10 años. La señora Payne comentó que había visto a Sheldon en la concesionaria Honda, con gesto derrotado, mientras Caroline llenaba papeles. El ahorro mensual debe ser grande, observó. Ese leasing del BMW probablemente les costaba casi $1,000 al mes. El miércoles por la tarde, pasé por el supermercado y vi a Caroline detrás de la caja. Llevaba un chaleco azul con su nombre bordado, escaneando productos con precisión mecánica. Cuando la señora Patterson se acercó a la caja, el rostro de Caroline se tiñó de un rojo intenso. Caroline, querida, no sabía que trabajabas aquí. Empecé el lunes, respondió ella, evitando mirarla a los ojos. ¿Bolsa de papel o de plástico? Su turno terminó a las 6 de la tarde. La vi, a través del ventanal, caminar hacia el viejo Honda con los hombros caídos por el cansancio. Esa misma noche, Tommy me llamó. Abuelo, mamá y papá están discutiendo otra vez. Muy fuerte esta vez. ¿Sobre qué, campeón? Dinero. Papá dice que el trabajo de mamá no paga lo suficiente como para importar. Mamá dice que papá nunca ganó lo suficiente tampoco. Luego empezaron a decir cosas feas sobre ti. ¿Qué clase de cosas feas? Que arruinaste todo a propósito. Pero después mamá empezó a llorar y dijo, quizá fueron ellos mismos los que lo arruinaron. El jueves por la mañana, mientras hacía mi caminata, escuché voces elevadas que venían de su casa. A través de las paredes delgadas pude captar fragmentos. 8 horas de pie por una miseria. Nunca supiste apreciar lo que teníamos. Tu orgullo nos metió en este lío. 15 años viviendo de ayudas. La discusión terminó de golpe con el sonido de una puerta golpeando y el Honda de Sheldon arrancando. Esa tarde, Emma me visitó. Su habitual alegría estaba reemplazada por una preocupación visible. Abuelo, ¿por qué todo es diferente ahora? La senté en la mesa de mi cocina con galletas y un vaso de leche. ¿Qué sientes que ha cambiado, cariño? Mamá siempre está cansada y triste. Papá se enoja por todo. Hablan de que podríamos perder la casa. Tommy escuchó que quizá tengamos que cambiar de escuela. ¿Y cómo te hace sentir eso? Asustada, pero también hizo una pausa, como que quizá debieron haberte dado las gracias más seguido.
De la boca de los niños. El viernes por la tarde estaba leyendo en mi estudio cuando sonó el timbre. Sheldon estaba en mi puerta, solo. La confianza corporativa que siempre irradiaba había desaparecido. Llevaba la camisa arrugada, la corbata floja y un gesto de agotamiento que jamás le había visto. «Mark, necesito hablar contigo. Solo tú y yo, de hombre a hombre». Lo invité a pasar al salón, el mismo en el que, apenas 2 semanas antes, me había exigido que retomara los pagos. Se dejó caer pesadamente en una silla, con las manos entrelazadas entre las rodillas. La ejecución hipotecaria es real. 30 días. Caroline trabaja 40 horas semanales por $13.50 la hora. Después de impuestos, apenas unos 1.100 al mes. Yo traigo a casa unos 5.800. Solo la hipoteca son 2.875. Me miró con algo parecido a humildad. No podemos mantenernos. Ni siquiera cerca. Nunca pudimos, ¿verdad? Sin ti, quiero decir. No, respondí en voz baja. Nunca pudieron. He estado pensando en algo que dijiste sobre ganarse el respeto en lugar de heredarlo. Su voz se quebró. Yo nunca gané nada, ¿verdad? La casa, los autos, las escuelas de los niños, nada fue realmente mío. ¿Qué quieres de mí, Sheldon? Quiero saber si hay una forma de salir de esto. No volver a como eran las cosas antes, sino avanzar hacia algo mejor. Afuera, las farolas empezaban a encenderse mientras la oscuridad caía sobre el vecindario. El sábado por la tarde estaba organizando mis documentos financieros cuando sonó el timbre otra vez. Caroline estaba en mi puerta, con su chaleco azul del supermercado y el rostro marcado por lágrimas y agotamiento. «Papá, por favor. Tenemos que hablar de Tommy y Emma». Se veía diferente, más pequeña, de algún modo. La confianza arrogante que había cultivado durante 15 años se había derrumbado, dejando a la vista a la hija asustada que recordaba desde el funeral de Marta. La invité a pasar y se dejó caer en la misma silla donde Sheldon había estado la noche anterior. Sus manos temblaban mientras se quitaba la placa con su nombre. 4 días, susurró. 4 días hasta que completen la ejecución. Tommy no deja de preguntar si de verdad vamos a perder la casa. Anoche Emma tuvo pesadillas sobre mudarse a un lugar extraño. ¿Qué quieres de mí, Caroline? Quiero que mis hijos tengan estabilidad. Que terminen el curso con sus amigos. Que Emma pueda dormir sin llorar por dejar su habitación. Me miró con unos ojos que no tenían rastro de manipulación, solo de desesperación materna. He estado trabajando 40 horas semanales, de pie, cobrando la compra a gente que antes eran mis amigos. Ayer, la señora Henderson pasó por mi caja y me preguntó por qué estaba trabajando ahí. Quise esconderme debajo del mostrador, pero no lo hice. ¿Y qué hiciste? Sonreí y le pregunté si quería bolsa de papel o de plástico, porque por fin entiendo lo que significa trabajar, lo que significa ganarse algo. Lo que has intentado enseñarnos todos estos años. Sacó un pañuelo de su bolso para sonarse la nariz. Sheldon me contó lo que hablaron anoche. Me dijo que le preguntaste si había una forma de seguir adelante. Podría haberla, pero requeriría cambios importantes de ambos. Le dije. Dime. Me incliné hacia adelante en mi silla. Pagaré directamente la matrícula de Tommy y Emma en la Centura Academy. Cubriré su ropa, gastos médicos, actividades deportivas y clases de música. También crearé fondos universitarios para cada uno. El rostro de Caroline se iluminó con una esperanza que no veía desde hacía semanas. Pero, continué, no pagaré la hipoteca, ni los pagos del coche, ni seguros, ni ningún gasto de estilo de vida de adultos. Vivirán con lo que realmente ganen. Punto. Podemos hacerlo. Reduciremos gastos, buscaremos un lugar más pequeño. Hay más. Quiero un reconocimiento público por los 15 años y los $976.000 que les he dado. Quiero disculpas públicas sinceras por la falta de respeto y el sentimiento de derecho. Quiero gratitud genuina, no solo cuando necesitan algo.
El rostro de Caroline se contrajo. Sheldon nunca aceptará disculparse en público. Su orgullo. Entonces su orgullo es más importante que la estabilidad de sus hijos. Nos quedamos en silencio mientras ella asimilaba la realidad. ¿Qué tipo de reconocimiento público? Una carta al periódico comunitario explicando cómo he apoyado a tu familia y agradeciéndome por mi generosidad. Una publicación honesta en Facebook sobre estos 15 años de ayuda financiera. Y disculpas cara a cara a las personas a las que les han mentido en estas últimas 2 semanas. ¿Y si hacemos todo eso? Si lo hacen, sus hijos tendrán seguridad educativa y el amor de su abuelo. Tendrán una relación conmigo basada en la honestidad y el respeto mutuo, pero también un estilo de vida acorde a lo que realmente ganan. Caroline se cubrió el rostro con las manos. No sé si podré convencerlo. Tienen 48 horas para decidir. Después de eso, la oferta caduca. Se levantó despacio. El chaleco del supermercado estaba arrugado tras la larga jornada. En la puerta, se giró. Papá, gracias por seguir preocupándote por Tommy y Emma. Nunca dejé de preocuparme por ninguno de ustedes, Caroline. Solo dejé de facilitarles las cosas. Cuando se fue en el viejo Honda, me senté en la sala viendo las noticias de la tarde. En algún lugar de la ciudad, estaba a punto de comenzar una conversación muy difícil. El Honda de Caroline entró en su entrada a las 5:30 de la tarde. Más tarde, gracias al relato de mi vecino Dave, supe cómo se desarrolló aquella noche. Sheldon estaba calentando una porción de pizza del día anterior cuando Caroline entró en la cocina, aún con el chaleco de su trabajo en el supermercado. Él levantó la vista del microondas y notó sus ojos enrojecidos y la postura agotada. ¿Dónde has estado? Tu turno terminó a las 3. Fui a ver a papá. El microondas emitió un pitido que rompió el silencio. Sheldon sacó la pizza humeante, la dejó sobre la encimera y se giró para mirarla de frente. Fuiste a escondidas después de todo lo que hablamos sobre manejar esto juntos. No tenemos tiempo, Sheldon. Quedan 4 días para la ejecución hipotecaria. Los niños están asustados. Tenía que intentar algo. Caroline se dejó caer en una silla de la cocina, arrancándose la placa con su nombre con dedos temblorosos. Está dispuesto a ayudar, pero hay condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Pagará la escuela de Tommy y Emma, su ropa, actividades, gastos médicos. Incluso creará fondos universitarios para los dos. El rostro de Sheldon se iluminó. Eso es fantástico. ¿Cuándo reanuda los pagos de la hipoteca? No lo hará. Tenemos que vivir con lo que realmente ganamos. La expresión de Sheldon se apagó al instante. Eso es imposible. ¿Sabes cuáles son nuestros gastos? ¿Quiere algo más también? La voz de Caroline bajó hasta casi un susurro. Quiere disculpas públicas. Un reconocimiento de los 15 años y los $976,000 con los que nos sostuvo. El rostro de Sheldon pasó del blanco al rojo. ¿Quiere que me humille públicamente? ¿Que admita que he sido, ¿qué? ¿Una obra de caridad? Sheldon gastó casi $1 millón en nosotros. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que decidió ayudar a su familia. Eso es lo que hacen los padres. No, Sheldon. Eso es lo que hacen los santos, y nosotros lo tratamos como si fuera un cajero automático. Desde arriba se oyó la voz de Tommy llamando. Mamá, papá. ¿Por qué están gritando? Ambos se quedaron en silencio al darse cuenta de que habían levantado la voz. Emma apareció en lo alto de las escaleras con su pijama, frotándose los ojos. ¿Están peleando por el abuelo otra vez? Caroline subió para consolar a su hija mientras Sheldon paseaba por la cocina con los puños apretados. 20 minutos después, Caroline volvió y lo encontró mirando la notificación de embargo sobre la encimera. No lo haré, dijo sin levantar la vista. No me pondré frente a nuestros vecinos a admitir que soy un fracasado incapaz de mantener a su propia familia. Entonces, ¿cuál es tu solución? ¿Dónde vamos a vivir?
¿A qué colegio irán los niños? Ya encontraremos algo. Pedir un préstamo, declararnos en bancarrota, cualquier cosa antes que arrastrarme ante tu padre para pedir perdón por pecados imaginarios. Caroline sacó su teléfono y abrió la calculadora. Bien, vamos a calcular. Entre los dos ganamos $6.900 al mes. La hipoteca es de 2.875. Eso nos deja con 4.025 para todo lo demás. El pago del Honda, 350. El seguro, 250. Servicios, 300. Comida, 600. Gasolina, 200. Son 1.600, lo que nos deja con 2.425. ¿Ves? Podemos arreglárnoslas. Aún no he sumado los gastos de los niños. La liga de béisbol de Tommy, 120 al mes. Las clases de danza de Emma, 80. Material escolar, ropa, copagos médicos, fiestas de cumpleaños, regalos de Navidad. La voz de Caroline se quebró. Sheldon, no podemos permitirnos a nuestros hijos. A través de las delgadas paredes se oyó la voz de Tommy. Mamá, Emma está llorando. Dice que vamos a quedarnos sin casa. Caroline miró a su marido con unos ojos en los que ya no quedaba ni rastro de la mujer que 2 semanas atrás exigía a su padre que reanudara los pagos. Tenemos 36 horas para decidir. La oferta de papá expira el lunes al mediodía. Se marchó para consolar a los niños, dejando a Sheldon solo en la cocina, con la notificación de embargo y una calculadora que no podía hacer funcionar unas cuentas imposibles. El lunes por la mañana, a las 10:15, el Honda se detuvo en mi entrada con los 4 a bordo. Desde mi ventana vi a Sheldon bajar del asiento del copiloto con la postura vencida de un hombre que ha pasado la noche mirando al techo. Caroline llamó a mi puerta, con Tommy y Emma en sus uniformes escolares a cada lado. Sheldon se quedó detrás, con la camisa de vestir arrugada y los ojos enrojecidos por el cansancio. Papá, tenemos que aceptar tu oferta. Toda. Los invité a pasar a la sala. Los niños se acomodaron en el sofá mientras Caroline ocupaba la misma silla que el sábado. Sheldon permaneció de pie, con las manos entrelazadas a la espalda, como un acusado esperando sentencia. El banco llamó esta mañana, continuó Caroline. La ejecución se hará efectiva a las 3 de la tarde, a menos que paguemos $8.625. No los tenemos. Emma tiró suavemente de mi manga. Abuelo, ¿de verdad vamos a perder nuestra casa? No si puedo evitarlo, cariño. Sheldon carraspeó. Mark, necesito decir algunas cosas. Caminó hasta la repisa de la chimenea, observó la foto de boda de Marta y mía, y luego se giró hacia su familia. Hace 15 años me ofreciste ayuda temporal. La acepté, y la convertí en algo permanente, sin reconocer nunca lo que estaba sacrificando. Su voz tembló. Les dije a todos que las renovaciones de la casa eran fruto de mi éxito laboral. Presumí de los coches como si los hubiera comprado yo. Dejé que Tommy y Emma pensaran que su abuelo solo estaba siendo amable, en lugar de reconocer que era su verdadero proveedor. Caroline tomó la mano de Emma. Papá, yo también te debo disculpas. Traté tu generosidad como si fuera herencia, como algo que merecía, en lugar de un regalo que tú elegiste darnos. Pagaste nuestra hipoteca durante 15 años, añadió Sheldon. $54.000 al año. Pagaste nuestros coches, el seguro, la escuela, facturas médicas, vacaciones, Navidad, cumpleaños, clases de baile, ligas de béisbol. ¿El abuelo pagó mi béisbol? Preguntó Tommy con los ojos muy abiertos. El abuelo pagó todo, dijo Caroline en voz baja. Casi $1 millón en 15 años. La vocecita de Emma cortó el silencio. ¿Por qué no nos lo dijeron? Porque nos daba vergüenza, respondió Caroline. No por tu ayuda, papá, sino por haber actuado como si no la necesitáramos. Me incliné hacia adelante. Si los ayudo a conservar la casa hoy, las cosas cambiarán. Pagaré directamente la matrícula de Tommy y Emma en la Centura Academy.
Cubriré sus gastos médicos, ropa, actividades y fondos universitarios. Pero no pagaré su hipoteca, ni sus coches, ni gastos de vida de adultos. Vivirán con lo que realmente ganen. Sheldon asintió lentamente. Lo entendemos. Hay más. Quiero un reconocimiento público, una carta al periódico local agradeciéndome estos 15 años de apoyo, publicaciones en redes sociales con gratitud genuina y disculpas cara a cara a los vecinos a quienes han mentido. ¿Cuándo? Preguntó Caroline. Esta misma semana, antes del sábado. La mandíbula de Sheldon se tensó, pero volvió a asentir. ¿Algo más? Cenas familiares mensuales aquí. No para hablar de dinero, sino para mantener la relación. Para recordar que la familia es respeto, no derecho adquirido. Me levanté y caminé hacia mi escritorio, sacando mi chequera. Voy a llamar al First National y arreglar un pago de emergencia para la hipoteca, pero que quede claro, este será el último pago que haga por ustedes. A partir de hoy, dependerán únicamente de sus propios ingresos para salir adelante. Mientras marcaba el número del banco, escuché a Emma susurrarle a su madre. «Ahora vamos a estar bien, ¿mamá?» La voz de Caroline fue suave, pero segura. «Sí, cariño, vamos a estar bien». Por primera vez en 15 años, creí que decía la verdad. 3 meses después, el tercer sábado de junio, llegaron puntualmente a las 2 de la tarde para nuestra reunión familiar mensual. Caroline había sido ascendida a supervisora de turno en el supermercado, ganando $15.50 la hora. Sheldon había aprendido a manejar el presupuesto sin esperar milagros. «Abuelo». Emma entró corriendo por la puerta, vestida con su uniforme de fútbol, con manchas de césped en las rodillas y una medalla colgando de su cuello. «Mira lo que gané en el torneo. Es maravilloso, cariño. Cuéntame cómo fue el gol de la victoria». Mientras Emma me relataba sus hazañas deportivas con entusiasmo, Tommy me mostró su boletín escolar, puras A y una nota de su maestra elogiando su mejor actitud y mayor confianza en sí mismo. Caroline dejó una carpeta manila sobre mi mesa de centro. «Papá, aquí tienes la revisión del presupuesto de este mes. Estamos cubriendo la hipoteca, los servicios, la comida y el pago del coche únicamente con nuestros sueldos combinados. Incluso hemos comenzado un pequeño fondo de emergencia». Sheldon, que 3 meses atrás no podía ni mirarme a los ojos, ahora participaba en la conversación con un respeto genuino. «Mark, quería pedirte tu opinión sobre una posible oportunidad de ascenso. Puede que el próximo trimestre se abra la vacante para director regional». «¿Qué implicaría?», pregunté. «Más responsabilidad, un mejor salario, pero también viajes. Quiero asegurarme de que Caroline y yo podamos organizarnos con los horarios de los niños si tengo que ausentarme ocasionalmente». Abrí mi propia carpeta, organizada con mi precisión habitual de ingeniero. La cuota de la liga de fútbol de Tommy ya estaba pagada directamente a Colorado Youth Sports, las clases de piano de Emma cubiertas por Mountain Music Academy, y las revisiones dentales de ambos niños agendadas para el mes próximo, cubiertas por mi plan familiar. Caroline sonrió con una sinceridad que no le veía desde hacía años. «Papá, no sé cómo agradecerte por mantener la estabilidad de sus vidas mientras aprendíamos a ser verdaderos adultos». Y hablando de ser adultos, intervino Sheldon. Completamos las horas de servicio comunitario que el juez Martínez nos asignó después de nuestras cartas públicas de disculpa. Trabajar como voluntarios en el banco de alimentos fue revelador. Conocimos familias que de verdad estaban en una situación difícil, no como nosotros, que simplemente vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Emma tiró de mi manga. «Abuelo, ¿podemos enseñarte las tarjetas de agradecimiento que hicimos?». Ambos niños sacaron tarjetas hechas con cartulina, decoradas con brillantina y mensajes llenos de cariño. La de Tommy decía: «Gracias por cuidarnos», incluso cuando mamá y papá se olvidaban de decir «por favor». La de Emma era más sencilla: «Te quiero, abuelo. Eres el mejor». No eran frases ensayadas ni disculpas motivadas por culpa. Eran las palabras genuinas de 2 niños que por fin entendían lo que significaban el amor y la seguridad. «Hay algo más»,
dijo Caroline en voz baja. Sheldon y yo hemos estado hablando de que, en el futuro, queremos comprar una casa más pequeña, algo que podamos pagar únicamente con nuestros ingresos. No de inmediato, pero quizá en un par de años, cuando tengamos más ahorros. Eso suena a buen plan, respondió Sheldon. Queremos demostrar que podemos valernos por nosotros mismos. No porque no valoremos lo que has hecho por los niños, sino porque necesitamos honrar todo lo que ya nos diste. Cuando la tarde llegaba a su fin, Tommy hizo la pregunta que lo resumía todo. Abuelo, ¿ahora estás orgulloso de nosotros? Miré alrededor de mi sala. Mi hija había aprendido el valor del trabajo, mi yerno había tragado su orgullo por el bien de sus hijos, y mis nietos finalmente comprendían el significado de la gratitud. Sí, Tommy, estoy muy orgulloso de todos ustedes. Se fueron al caer el sol, con Emma de mi mano mientras los acompañaba hasta su coche, el mismo Honda que había reemplazado al BMW. Pero ya no lo veía como un paso atrás, sino como una elección hecha con sabiduría. Mientras las luces traseras desaparecían calle abajo, comprendí que Marta también habría estado orgullosa. No por el dinero que gasté, ni por el control que finalmente impuse, sino por la familia que llegamos a ser cuando el respeto reemplazó a la exigencia y el amor reemplazó a la explotación. La venganza que yo buscaba no fue un castigo, fue una transformación. Y a veces, esa es la justicia más dulce de todas. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué te pareció. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.